Hola amigos y bienvenidos a una nueva entrega de este programa Contexto. Hoy nos adentramos en el tema candente, en el que pues está reconfigurando el tablero del poder global. ¿Cuál es? Bueno, pues la nueva geopolítica del comercio, marcada por todas estas medidas arancelarias, disputas energéticas, reorientación de alianzas estratégicas. ¿Qué pasará? Eso no lo sabemos. Las recientes decisiones del presidente Donald Trump en su retorno, ¿verdad?, al centro del debate económico han encendido alertas en todos los mercados que hemos visto que están hacia abajo. Sus apuestas por políticas proteccionistas no solo busca pues blindar la industria estadounidense, sino que también parece estar calculada para incidir en el valor del dólar y la balanza comercial con efectos colaterales que ya se sienten muchísimo en América, Europa, Asia y África. Y digo ya se sienten porque los mercados están variando, pues son algo que nos influirá. ¿Estamos ante una guerra fría comercial o realmente estamos en una transición que sería inevitable hacia un punto multipolar? Bueno, pero para responder estas preguntas nos acompaña Alfredo de la Cruz, quien siempre con sus puntualizaciones nos ayuda a entender mejor lo que está pasando en las relaciones internacionales. Bienvenido, Alfredo. Gracias, Mónica. Un placer estar aquí en medio de este terremoto y llamado Trump. Y aprovechar la ocasión para solidarizarnos con las víctimas, los familiares y amigos de las víctimas de la tragedia ocurrida acá en Santo Domingo el pasado martes en la madrugada. Vayan nuestros sentimientos de acompañamientos con ellos. Bueno, la verdad que ha sido una tragedia terrible, todos nos sentimos diferentes. Ayer cuando yo salí a la calle, yo veía el cielo hasta de un color más plomizo, diferente. No hay palabras para expresar el dolor que hemos sentido nosotros como dominicanos, y me imagino que yo mejor no me quiero ni imaginar el dolor que tienen las familias que han perdido sus personas queridas en esta tragedia. Vámonos a hablar de la situación geopolítica, Alfredo, y hablando pues de estas cosas del privilegio de estar vivo que tenemos, ¿verdad? ¿Tú crees que es un privilegio ver este cambio de paradigma, de modelo económico? ¿O qué pasará? ¿Cómo nos afectará? Vamos a divagar un poquito, Alfredo, en cuestiones, bueno, somos testigos de una nueva era económica. Bueno, Mónica, mira, más que privilegio, yo pienso que es un desafío. Cuando a una porción de la humanidad le corresponde vivir en una era de transición, son más bien situaciones desafiantes de las que se le presenta. Pero vamos a ponerlo en contexto. Estados Unidos está enfrentando con Donald Trump una reestructuración fiscal. Estados Unidos tiene un déficit comercial de cerca de 1.3 trillones de dólares con sus principales socios comerciales. Tiene por mal gasto público una deuda nacional de cerca de 38 trillones de dólares, tomando en consideración que estamos hablando de miles de millones, ¿verdad? Pero además enfrenta unos intereses para el pago de esa deuda de cerca de 1 trillón de dólares. ¿Que se vencen ahora? Sí, entonces, como podemos ver, es una presión muy fuerte que obliga a una reestructuración financiera de la economía estadounidense. Tal vez lo ideal fuera visualizar esto desde el punto de vista de un economista. No soy economista, pero por eso lo vamos a analizar desde el punto de vista de relaciones internacionales, la geopolítica y la seguridad y defensa, que sí son ámbitos que nos competen. Y dejar establecido desde el principio
que lo que Donald Trump está haciendo hay que entenderlo desde el punto de vista del líder de una potencia hegemónica, desde el realismo geopolítico. O sea, no es suficiente que tú tengas poder, sino que tú tengas voluntad manifiesta de utilizarlo. Ahora, ¿cómo se está haciendo? Bueno, ya ahí hay una diferencia en cómo se está haciendo, porque Donald Trump desde la época de la campaña prometió hacer América grande otra vez, enrumbar a Estados Unidos por el crecimiento económico y la reindustrialización. Entonces, las medidas que él está poniendo hoy son las que él, aplicando hoy, son las que él entiende que van a llevar a una reestructuración, a una reindustrialización de Estados Unidos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay voces muy autorizadas que hablan, como Howard Marks, que hablan de la posibilidad de una gran recesión global en función de esta guerra de aranceles. Porque si Estados Unidos es quien es hoy, es precisamente por la globalización. Pues en ese proceso, los grandes países, las grandes potencias, se encargaron de producir bienes de calidad y aquello de menor costo, mandarlo al tercer mundo, que abarataba costos, generaba empleo en aquellas regiones, mejoraba la calidad de vida y llegaban productos con precios más asequibles a esos grandes mercados consumidores. Es así que más de un 40% del comercio mundial precisamente se basa en esto. Y al Donald Trump tratar de reindustrializar a Estados Unidos, eso no estaría mal, pero eso no va a ocurrir de la noche a la mañana. Eso es algo que en el mejor de los casos podría durar una década. Entonces tenemos hoy que Apple, la que produce el iPhone, se está moviendo a la India, por ejemplo. Pero Trump quiere que vuelva a Estados Unidos para que produzca el teléfono allí. Eso significaría, con los aranceles que se están poniendo, que podría elevarse el costo de un iPhone en cerca de un 30% o tal vez más. Significa que un iPhone que tú lo estás produciendo a $1 la hora por allá por la India, te podría costar, bueno, tú tienes diferentes gamas de iPhone, tienes de $1,400, $1,500, $2,000, $2,600. Entonces, un iPhone de $1,500 podría costarte producirlo en Estados Unidos $30,000. Pero va a salir de mercado entonces, porque tiene otras competencias que van a ser preferidas. Precisamente esa es la llamada de atención, porque tú me obligas a que vuelva al país adentro, pero eso es imposible que yo produzca un iPhone en $30,000. ¿Quién lo va a comprar? Y no te estoy hablando del mejor. Entonces, dada esa situación, si tú extrapola o hace un paralelismo con otros artículos, otros elementos, otras tecnologías, tú vas a ver que es bastante contraproducente. Entonces, estamos acabando con esta guerra de aranceles, un sistema basado en reglas, el libre comercio, el libre cambio, el comercio internacional. Estamos acabando con eso y pasando a un sistema de proteccionismo. Pero ya por las experiencias del siglo pasado sabemos que esto no conduce a mayor riqueza para la población ni a mayor calidad de vida. Tenemos el caso del gobierno de Herbert Hoover por allá, por 1929, cuando la Gran Depresión. Precisamente él impulsó una ley que aumentaba los aranceles, y eso, en vez de resolver la depresión, lo que hizo fue que el comercio internacional cayó en cerca de un 50%. Entonces, en ese momento podemos vernos en ese espejo. Luego de la globalización, el mundo ha tenido mayor calidad de vida, lo podemos ver a lo largo del planeta. Entonces, eso también permitió a las naciones hegemónicas disfrutar de una mayor calidad de vida,
artículos de buena calidad a bajos precios, porque los costes eran ínfimos con la deslocalización, cuando todas estas empresas se fueron a Asia o a la misma Latinoamérica buscando mano de obra barata. Entonces, los aranceles retrotraen todo esto, matan, asesinan el libre comercio y vienen a encarecer los productos. En el caso de China, por ejemplo, ayer el presidente Trump anunció una mora de 90 días en estos aranceles de reciprocidad que colocó, excepto a China. Entonces, China ha ripostado con que está dispuesta a ir al final y aumentó los aranceles en igual proporción le agregó 34 puntos, es decir, lo llevó a 84%, lo que llevó a Donald Trump, ya que lo había colocado en 104%, a llevarlo a 125%. Pero entonces solo queda esperar la reacción de China. Como hablábamos fuera del aire, China hoy no tiene a Deng Xiaoping o a otros líderes menos ortodoxos. Hoy tiene a un Xi Jinping que ha sido, desde que tomó el poder por allá, por el 2012, me parece, ha sido asertivo, pues ha colocado a China en una posición que responde y no duda en confiar y mostrar el poder que China tiene. Entonces, esto pues hace que no sea tan fácil ante la determinación de Trump enfrentarse precisamente a la determinación de Xi Jinping, donde Trump precisamente dijo que estaba esperando la llamada de Xi Jinping. Entonces, no parece que Xi Jinping va a llamar, porque a veces en Occidente como que nos perdemos en la traslación, en la traducción, y no entendemos cómo funciona el pensamiento oriental. Tú tienes en países como Rusia, como China, como Irán, como Turquía, tú tienes líderes fuertes, es cierto, pero en el caso de China, en el caso de Irán, en el caso de Rusia, tú tienes detrás un equipo que son los que llevan, los que trazan el libreto, y los hombres fuertes llevan ese libreto. Es decir, en este caso, el equipo que está, las élites que están detrás de Xi Jinping, no es verdad que van a permitir una humillación de China. China llamando a Estados Unidos, haciendo la llamada ellos, como que se humillan ante el gigante del norte. Esa China no es la China de cuando Reino Unido atacó con la guerra del opio a aquella China. No es la misma. Esta es una China más asertiva, que tiene conocimiento del poder que tiene, poderosa en efectivo, un país que está el más industrializado del mundo, porque ese es otro detalle, Mónica. Con la deslocalización de la producción, Estados Unidos se desindustrializó. Estados Unidos empezó a desindustrializarse en los años 70 y hoy por hoy tú ves una infraestructura obsoleta en Estados Unidos, tú ves los sistemas de transporte, el sistema de trenes, tú no ves obras modernas en Estados Unidos, mientras tú te vas a China y tú encuentras una infraestructura moderna, tú encuentras estos trenes de levitación, tú no ves eso en Estados Unidos. Pero encima de eso, tú ves la cantidad de patentes que están declarando todos los años. Por ejemplo, en el 2024, las solicitudes de patente de China fueron 1.200.000, mientras que en Estados Unidos fueron 700.000. Y de esas 700.000, 300.000 de esas solicitudes de patentes correspondieron a extranjeros residentes en Estados Unidos. Lo que te indica que en el tiempo Estados Unidos ha ido quedando desfasado, y es entendible lo que Trump quiere hacer, volver a reindustrializar Estados Unidos, volver a ser Estados Unidos grande, como lo dice,
pero eso no es tan fácil porque eso requeriría una planeación a mediano y largo plazo. Y la forma como se está haciendo ahora con esos choques, pues de pronto para muchos podría tener dos resoluciones. La primera, obligar a los estados a sentarse de manera bilateral a negociar con Estados Unidos la reducción de esos aranceles. Ya tú sabes que ya no sería con organismos multilaterales, sino de tú a tú, lo que le daría cierta beligerancia, cierto poder a Estados Unidos. Y la otra, ya en otro tenor, sería anunciarle al mundo que Estados Unidos no va a tolerar esas altas tasas de aranceles a sus socios comerciales que en el relato del presidente Trump han venido beneficiándose de Estados Unidos durante décadas. Mirándolo así, uno se creería la película, pero no han sido los socios comerciales de Estados Unidos que han ganado durante estas décadas. Estados Unidos ha ganado bastante, porque si bien los socios comerciales han ganado porque venden a Estados Unidos lo que Estados Unidos no produce de manera competitiva, pero Estados Unidos ha estado vendiéndole a esos socios comerciales al mundo esos productos terminados que tienen mayor precio. Entonces, según los expertos en comercio, no necesariamente porque tú tengas un déficit comercial tú tienes una economía mala. Eso no es lo que determina el éxito de una economía, porque si nos vamos al caso de China y Estados Unidos, por ejemplo, donde el volumen de las negociaciones alcanzan cerca de los 600.000 millones de dólares, pero de esa cantidad el que mayor importa es Estados Unidos, que importa 400.000 y pico de millones de dólares, donde China solo importa de Estados Unidos 130 o 140.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué sucede? Estados Unidos tiene áreas, por ejemplo, como la soya, que le exporta a China cerca de un 9%. China exporta a Estados Unidos cerca de un 9% también en tecnología, como teléfono, circuitos integrados. Entonces, como tú puedes estar viendo, tiene un mayor valor de remuneración. Claro. No es lo mismo que tú me vendas materia prima que yo te venda productos terminados. Entonces, no es verdad que con los aranceles eso se resuelve. Tú con los aranceles también podrías estar forzando un cambio estructural en la arquitectura financiera y económica del mundo, que de una manera tiene detrás un componente geopolítico que es el de doblegar a China. Porque la globalización, como fue concebida y como la conocemos hasta hoy, la ganó China. China le ganó la globalización a Estados Unidos, puesto que es la fábrica del mundo, es el mayor exportador del planeta. Entonces, Estados Unidos quiere hoy cambiar esa regla del juego de la globalización, y es lo que está forzando. Lo que pasa que en ese proceso de cambiar la regla del juego de la globalización, con este proteccionismo, tú estás matando el comercio global, mundial. Entonces, hay cambios significativos donde tus principales socios comerciales están padeciendo en carne propia esas medidas que tú estás tomando. Los principales socios comerciales, léase Europa, léase los tradicionales aliados de Estados Unidos. Ahora bien, Alfredo, tú has explicado muy bien esto, pero has dicho que el riesgo, como todos sabemos, de hecho, yo misma te lo he preguntado, ¿qué significa aplicar estos aranceles y todas estas medidas que está tomando Donald Trump y que deberían de hacerse paulatinamente? Eso podría hacerse en un país como China, que tiene un gobierno fuerte y tiene un pensamiento, como tú bien señalaste, un pensamiento oriental que sabe planificar las cosas en el tiempo, no con el inmediatismo que lo hacemos los occidentales. Yo comparto tu misma preocupación. Esto puede desarrollar una recesión terrible y un dislocamiento de todos los mercados. Sin embargo, yo no creo que esto en Estados Unidos pueda ser algo que se haga a retazos, como diríamos nosotros. Ahora, la pregunta es si era necesario hacerlo, pero tú mismo has dicho con esta deuda acumulada, y agrego que con estas últimas, de los últimos años, estas últimas medidas tomadas para resolver las recesiones, que es la inyección
de dinero inorgánico, que es lo que se ha venido haciendo durante todo el siglo XXI, y antes también, pero principalmente a partir del 2008, cuando se presentó la crisis de los bancos y de Lehman Brothers, y después con la pandemia lo mismo. De hecho, Europa no tuvo esa solución y se tardó mucho más en salir de la crisis. Entonces, ¿cuál es la solución entonces si es tan grande la crisis de los Estados Unidos y es inminente el vencimiento de la deuda y hay que poner algún límite, y si es una recesión que tendría que venir para el enfriamiento de la economía? Nos vamos a la pausa y en el segmento que viene analizamos este tema. Alfredo de la Cruz nos acompaña en este programa y hablamos sobre la crisis, porque es una crisis económica y de aranceles en el mundo que ha desdibujado el panorama que teníamos de globalización y que benefició tanto al mundo. ¿Cambiará este paradigma? ¿Volverán los países a producir para ellos? ¿Es posible esto? Porque es que los países no tienen ese gran mercado. China sí, China lo tiene. Los mismos Estados Unidos no lo tienen. Entonces, corregir estas, como le llama Trump, estas anomalías, tendrían que llevar a todos estos cambios. Un hombre fuerte como Trump es el que lo puede hacer. Podría hacerse a corto plazo. Alfredo de la Cruz, ¿qué me dices de la situación que vive Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos vive una situación difícil, mira, porque hay que ver el contexto interno de Estados Unidos. Estados Unidos está hoy más dividido que nunca, y precisamente esa división, y la vemos en el Congreso entre demócratas y republicanos, es parte de la debilidad estructural que presenta Estados Unidos hoy, y esa disminución en la hegemonía global tiene que ver precisamente con esa gran división que no se ponen de acuerdo, donde Estados Unidos hoy tiene problemas para llegar a los niveles de gasto público, y lo que se hace es que se aumente el nivel de la deuda sin mejorar el gasto público, pero encima los problemas estructurales, problemas ideológicos, problemas culturales, y todo esto debilita a Estados Unidos de cara al papel global que debe de ejercer Estados Unidos como una potencia global. Y entonces, desde el lado de China, vemos que tú tienes a un Xi Jinping que no tiene que someterse a los procesos eleccionarios de la democracia. Y entonces, Mónica, para Xi Jinping ahora es más fácil seguir resistiéndose, claro, y forzar y esperar pacientemente a que lleguen las elecciones de medio término, puesto que los estadounidenses no han sentido en su costilla lo que van a significar esos aranceles, porque esto significa, o sea, los estados aplican aranceles a veces en función de una política para ayudar a la producción nacional, reindustrializar un país, pero ese es un proceso que debe hacerse planificado a mediano y largo plazo. En la manera en que el presidente Trump lo ha llevado ahora, lo que tú vas a tener que a final de año, posiblemente principio del próximo año, si esto sigue así, los consumidores van a empezar a sentir en sus costillas los precios, el impacto de estos aranceles que van a causar un alza de precios. En los primeros meses es muy probable que las empresas asuman ese alto en los costes, y es muy probable que la Reserva Federal rebaje los tipos de intereses precisamente para facilitar las cosas. Vemos en el caso de China que China ya ha empezado a devaluar el yuan, lo que hace que sus productos sean más competitivos a lo internacional. En el caso de Estados Unidos, como dije, esto va a presionar porque un producto que tú comprabas por decir un precio a $5, de pronto se te podía disparar a $15, y eso va a presionar el bolsillo y podía generar inflación. Entonces, Estados Unidos precisamente, que aunque la administración Biden
la sacó de la recesión, pero no logró traducir en el bolsillo de la inflación, no logró traducir en el bolsillo de los ciudadanos, de los consumidores, esa bajada de la inflación, puesto que los precios siguieron por las nubes. Entonces, la situación del consumidor estadounidense ahora mismo no es la mejor. Obviamente, esto, además de impactar en Estados Unidos, también va a impactar en China. Sobre todo, China tiene una gran población y podría tratar de apostar a aumentar el consumo interno, dado que el comercio internacional se ponga difícil. Sin embargo, debemos estar claros que solo el 20% del Producto Interno Bruto de China depende del comercio internacional. Por un lado, podría estar mejor posicionado en ese sentido que Estados Unidos, porque solo el 20% del Producto Interno Bruto. Ahora el Producto Interno Bruto de China es grande. Ahora, hay una situación... O sea, que un 80% es consumido por el mercado interno. Sí, entonces porque China es un país muy grande. Claro. Ahora, hay un problema, hay una situación que se presenta. Ahora mismo, cuando las principales bolsas de valores se cayeron, pues como las empresas chinas son de propiedad estatal, se abalanzaron al mercado a comprar acciones y todo para que no se cayeran dentro de China. Sin embargo, hay una situación y es que el consumidor chino, a pesar de que hay un buen poder adquisitivo, no tiene la confianza y no está consumiendo. Y entonces eso genera un problema. Ahora mismo lo tradicional en China era crecer por encima del 7% tras el COVID. La meta ha sido siempre acercarse al 5%. Ahora, si bajan las ventas internacionales, las exportaciones, y baja el consumo interno más, no hay forma que no se pueda incentivar, pues entonces China podría enfrentar grandes problemas. Lo que pasa es que, volvemos a lo del principio, para Xi Jinping es más fácil enfrentar los avatares internos que para Occidente, que para Estados Unidos, porque hacer un régimen autoritario, las medidas se toman y no hay que dar explicación al ciudadano, mientras que en Estados Unidos, producto de que es un régimen, de que es una democracia, un sistema democrático, las tomas de medidas tienen consecuencias, y por eso es que muy bien Xi Jinping podría sentarse en la puerta de su casa a ver el cadáver del rival pasar, porque tenemos las elecciones de medio términos, y si el ciudadano empieza a sentir en su costilla en Estados Unidos los impactos de los precios de esas medidas tomadas por Donald Trump, pues lo más probable es que en las elecciones de medio término entonces volteen a votar hacia los demócratas, y en ese sentido sería un momento propicio para entonces Xi Jinping hablar de negociaciones. Exacto. Por lo pronto, una opción que tendría China para resistir la presión de Estados Unidos y también Europa y el mundo es un acercamiento con Europa, un acercamiento con América Latina, puesto que China, un acercamiento con sus vecinos de la región, que también fueron castigados con la tarifa de reciprocidad por Donald Trump, tomando en consideración que China tiene un mayor acercamiento con el sur global más que Estados Unidos. Y como veíamos y hablábamos previamente, Estados Unidos depende más de las importaciones de China que China de las importaciones de Estados Unidos. Entonces el momento sería propicio, de hecho, en ese trayecto hasta las elecciones de medio términos, China podría aplicar sanciones quirúrgicas, como por ejemplo restringir la exportación de ciertas tierras raras, como lo hace con Europa, lo que ha impedido que Europa haya podido tener crecimiento en el mercado de los coches eléctricos, porque China restringe esa materia prima, y en el caso de Estados Unidos pues podría hacer lo mismo con varias de esas tierras raras. Que le haría muchísimo daño a Estados Unidos. De hecho, aquí se han descubierto tierras raras, pero eso está muy incipiente todavía. Sí, porque falta todavía catalogar la cantidad que hay y eso de los depósitos. Dice que el porcentaje es grande. Sí, bueno, hasta ahora la proporción que hay entre la parte en Estados Unidos, en China, en los mejores lugares, tú tienes 400, 500, 700, aquí hay, según estuve conversando con nuestro amigo Siri de León,
tú tienes concentraciones de 1.400 a 1.700 sí. partes. Eso leí. Y entonces Es eso es muy... muchísimo. pero ahora hay que catalogar la reserva real que hay, que es lo que determinaría Claro. si realmente puede ser explotado y puede ser competitiva. todavía no lo tenemos. Sí, eso tarda un tiempo, pero tenemos la fe de que antes de finalizar el año podamos tenerlo. Entonces, si nos ponemos a mirar, China podría estar mejor preparada en este momento que Estados Unidos y que muchos de los países para afrontar esta guerra de aranceles que ha iniciado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Alfredo, nosotros en la República Dominicana, ¿cómo nos vemos parados ante eso? Porque si bien es cierto que nosotros no nos van, es lo que exportemos hacia allá, que claro que nos puede afectar mucho porque las exportaciones son una forma de desarrollo, de aumentar el PIB, de traer dólares, pero no nos van a subir ahora mismo lo que nosotros traigamos por lo menos de forma inmediata. Pero también ya se habló de las sanciones. De las sanciones, por ejemplo, de los buques chinos, se habló, los transportistas pegaron el grito. ¿En qué está eso de los buques que, de hecho, aún los que, se habló hasta de los que ya estuvieran en camino, no de hacerlo posterior? ¿Cómo nos afectaría esto, que sería terrible para nosotros? Porque nos recordamos de la época de la pandemia, cuando los fletes subieron, como los productos se dispararon enormemente. Sí, pero hay que tener algo en consideración. Por ejemplo, nosotros estamos en el grupo de los países que se le aplicó la tarifa base del 10%. Sí. Si bien nosotros tenemos un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que es el DR-CAFTA, que une a los países de Centroamérica y a República Dominicana con Estados Unidos, por lo cual nosotros no tenemos tantos productos, nuestros productos entran libres de arancel a Estados Unidos. Y aún hayan dicho del 10%. Voy a llegar ahí. Sí. Y de Estados Unidos no son tantos los productos que tienen aranceles, está el arroz, y eso se entiende, y lo más es por el decreto que emitió el presidente para proteger a los productores locales, está el queso y otros productos. Habría que ver si el 10% realmente se va a aplicar a los artículos que están dentro del acuerdo de libre comercio. Si por comparación tenemos el caso de México, a México no se le aplicó aranceles a los productos que están dentro del TECME, que es el acuerdo de libre comercio que une a Canadá, Estados Unidos y México. No se les aplicó. Pero ellos tienen un 25% aplicado en las autopartes, en lo que tiene que acuérdate, se le aplicó ese porcentaje cuando Trump habló de que México tenía que hacer más para detener el fentanilo que venía de China, que cuando eso es que le aplica también una tarifa de 20% a China, que ahora cuando aplica el 34 cuando le aplicó el 34 subió a 54. Sí. Entonces luego le sube el 50, sube a 104, ahora ayer sube a 125. Bueno, en el caso de México nosotros podríamos ver que el TECME no está afectado. Habría que ver en el caso nuestro cómo se maneja eso, porque si es así y se le aplica a lo que tiene que ver con todo lo que está en el acuerdo de libre comercio de DR-CAFTA, entonces nosotros estaríamos en desventaja competitiva con México. No así con otros países del DR-CAFTA como Nicaragua, a quien se le aplicó el 18%. Por tanto, yo pienso que en este caso, algunas de estas medidas que se aplicaron tienen que ver con algunos errores dentro de la administración Trump, porque República Dominicana no tiene una balanza comercial con superávit con Estados Unidos. Al contrario, nosotros tenemos un déficit comercial con ellos. Lo que pasa es que con la inversión extranjera directa, con las remesas y otras, se equilibra la balanza de pago, entonces no es deficitario en términos reales, como lo es con China, por ejemplo, que tenemos un comercio de cerca de $5,000 millones al año y nosotros solo exportamos a China menos de $300 millones. O sea, la que gana con nosotros es China. Entonces, en el caso de Estados Unidos, en este momento, yo pienso que República Dominicana, este es el momento para que, sin banderías políticas, sin colores políticos, los diferentes sectores sociales, en unión con el gobierno, tracen una estrategia de corto y mediano plazo
de corto, mediano y largo plazo para afrontar esta situación, donde el equipo dominicano esté compuesto por los mejores negociadores con conocimiento de causa, que conozcan la historia nuestra, que conozcan de comercio exterior, que conozcan de geopolítica, que conozcan de gobernanza, que conozcan de estrategia, que conozcan de seguridad nacional, para que sean capaces, pero sobre todo que tengan sentido de historia, para que sean capaces de hacer un excelente papel cuando se le toque sentarse ahora con los negociadores estadounidenses, porque pienso que somos de los países que estamos en mejor posición para afrontar esta situación, sobre todo con una administración republicana que nos mira con simpatía, y eso lo pudimos constatar cuando en semanas atrás estuvo aquí en el país el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que le une una gran amistad con el pueblo dominicano. Entonces, si nosotros no somos capaces de convertir esa simpatía en una estrategia y en hechos reales, pues podríamos perder una magnífica oportunidad que la coyuntura nos está presentando en este momento. ¿Cómo estará manejándose eso a nivel, por ejemplo, de la Embajada Dominicana en los Estados Unidos, de la misma Cancillería, donde hay buenos negociadores? No sé, no hemos tenido ninguna noticia. Ahora, volviendo a China, yo creo que un arancel, que es el último número que ha salido, de que Trump ha dicho sobre China, de un 125%, es mejor decir, no va a entrar aquí ese producto, porque ¿qué producto alcanza que si cuesta 10 pesos vaya a valer solo con el arancel 225? Eso sin todos los gastos de... Bueno, pero eso afecta a Estados Unidos, no a nosotros. No, claro, a Estados Unidos. Sí, afecta a Estados Unidos, y es lo que decíamos previamente. Que si se uniera toda la otra parte. Los ciudadanos estadounidenses, el consumidor estadounidense va a sentir en su costilla. Es muy probable que las primeras 6 semanas u 8 semanas las empresas asuman estos costes. Pero un 125%. Sí, tarde o temprano eso le va a llegar al ciudadano. Puede ser a mediados de año, a final de año, y esto de alguna manera va a afectar la popularidad del presidente Trump, donde ya el 51% de los ciudadanos están mostrando, según la última encuesta Ipsos, está desaprobando el gobierno de Trump, el 51%, lo que te está diciendo que ahora mismo tiene un 49% de aceptación, y es mucho, hay que reconocer que es mucho. ¿Pero tú crees que Trump logre un voltear la preferencia en las exportaciones? ¿Está Estados Unidos en capacidad de hacer esto para dejar de comprárselo a China? No hablando, claro, de tierras raras y este tipo de cosas, pero sí, lo que él también quiere forzar es esto, que se cambie el patrón de importación. Sí, pero es como hablábamos previamente, es que prácticamente eso no es abracadabra, pata de cabra. Sí. Una estructura, empresas que tienen décadas con su infraestructura montada en Asia, es difícil. Sí, es difícil porque tienen primero que desinstalar, instalar acá, las nuevas empresas van a instalar, y hay un proceso de 1 o 2 años para tú establecer una industria, o sea, tú poder instalarla. Entonces, todo esto es complejo. Y otra cosa que hay que mostrarlo, por ejemplo, en el primer gobierno de Trump, Trump le aplicó sanciones a China, pero China pudo sobrellevarla porque entonces hizo sus exportaciones a través de terceros como Vietnam, Laos, incluso las empresas se establecieron en México. Pero ahora, como Trump ha impactado a todos esos países, a Birmania, a Laos, a Tailandia, a India, a Vietnam, con alta tasa, precisamente para evitar que China exporte a través de ellos, eso hace todavía mucho más difícil de cómo poder hacer las exportaciones, pero que al estar forzando a China, lo que hace precisamente es encarecer el comercio global. Exactamente. Y crea un problema terrible. Eso al final va a crear problemas de gobernanza y de gobernabilidad en el mundo. Alfredo, tú mencionaste la preferencia de Donald Trump, que ahora mismo ronda en un 49%, y hemos visto manifestaciones hechas en contra de Trump. Pero a mí me llama mucho la atención, ojalá podamos conseguir el video, de la manifestación que se hizo y las fotos y videos que salieron en las redes, que había, por ejemplo, banderas al revés de los Estados Unidos, y eran grupos casi todos de la cultura woke,
Y yo me pregunto, ¿hasta qué punto estas banderas al revés, qué es lo que significaban? O sea, ¿es que Estados Unidos lo había puesto Trump al revés o que ya Estados Unidos no significaba nada? Porque es un irrespeto, ¿verdad? Entonces también esta cultura del wokismo, ¿hasta qué punto ha arropado a ese 50% de los Estados Unidos? Porque tal vez se le ha ido de las manos un poco esa polarización a estas personas. Bueno, lo primero es, Mónica, que hay que tener algo presente y es que Trump llega al poder precisamente reconociendo él, o sea, creando un relato de que Estados Unidos está muy débil y que ha ido perdiendo la hegemonía en el mundo y que hoy Estados Unidos pelea la guerra de sus socios y no está en capacidad de defenderse con la frontera abierta, con una invasión de inmigrantes e indocumentados que están llenándose el país de criminales, enfermos, hasta dementes. Todo eso lo ha dicho Trump, y que Estados Unidos, mientras los pocos recursos que tiene, lo está empleando peleando las guerras de sus socios comerciales, mientras esos socios de Estados Unidos se están beneficiando de Estados Unidos, estableciéndoles aranceles altísimos y vendiéndole productos carísimos. Ese es el relato de Trump para llegar al poder y establecer su estrategia. Entonces, precisamente ahora mismo vimos en día pasado ese sector de Estados Unidos, porque tenemos que estar claros, Estados Unidos está dividido en dos, entre lo urbano y lo rural. Sí. Lo rural está más bien representado ahora mismo en los demócratas, y lo urbano está más representado en los republicanos, y lo urbano está más representado en los demócratas. Pero no nos podemos dejar engañar y pensar que por esto Trump ha perdido su popularidad, porque Trump tiene una base de apoyo de más de un 35%, que haga lo que haga Trump, siempre van a apoyarlo y van a votar por él. Recuérdate que en una ocasión Trump dijo que él podía darle un tiro en la Quinta Avenida a alguien y no pasaba nada. Pero eso no es mentira, es verdad. Esa base de apoyo electoral de Trump, a la que él siempre le está comunicando, que eso ahí es que se pierden muchos de los demócratas. En cada expresión de Trump hay una comunicación con su base de apoyo electoral, y ese más del 35% lo apoya y va por él donde sea. Ahora, en esta coyuntura de todas estas situaciones que se están dando, de estos enfrentamientos, de estos aranceles, de la situación con la guerra de Ucrania, entonces hace que también muchos ciudadanos salgan a protestar. Pero hay que tener algo bien claro, y es lo siguiente: siempre se recomendó en Estados Unidos que se mantuviera, que era recomendable mantener a Moscú lejos de Beijing y más cerca de Washington. Sin embargo, la administración Biden arrojó a Vladimir Putin a los pies financieros de Xi Jinping. Y esa es una realidad que está en el mundo, y es la realidad que Donald Trump le quiere hacer frente, dividiendo a Vladimir Putin de Xi Jinping. Si lo conseguirá o si no lo conseguirá, eso es suficiente para hacer varios programas. Ahora, bien o no, dentro del realismo geopolítico, eso es lo que está haciendo Trump. Que lo esté haciendo bien, que lo esté haciendo mal, bueno, pero es que Trump es el presidente de Estados Unidos, y él llegó al poder con esas promesas, y es lo que está tratando de hacer. ¿Qué le queda al mundo en este momento? Como decíamos previamente en el otro segmento, bueno, este es un momento propicio para que China se acerque al sur global y acerquen sus estrategias, se acerquen Europa y China, aunque no lo están haciendo ahora mismo, pero sería el momento propicio de unirse y presentar una sola cara frente a la administración Trump. Fíjate que la administración Trump prefiere negociar de manera bilateral, de país a país, porque eso le da preeminencia y fortaleza. No es lo mismo Donald Trump sentarse, por ejemplo, con el presidente Luis Abinader a negociar, porque somos un país pequeño. Aunque el presidente Abinader quiera y use sus mejores estrategias, terminarán imponiéndonos alguna cosa. Pero si el presidente, si los países de Centroamérica o si Latinoamérica entera se une, y en función de eso todos los países del sur global se unieran, pues era más fácil hacerle frente. Por lo pronto, esto obliga a países como nosotros, que el presidente Luis Abinader diga ahora mismo, bueno, pero entonces vamos a salvarnos nosotros.
vamos a llamar los mejores estrategas de nosotros, que ahora mismo, eso es algo que hay que reconocer, Cancillería tiene ahora el Servicio Exterior Dominicano, por primera vez en muchos años tenemos funcionarios eficientes, eficaces, tenemos personas muy eficientes verdad, en nuestro servicio exterior, tanto en Europa como aquí.